Yo quiero compartir con ustedes esta mañana acerca de olvidar y de dejar. Y esto sin duda que si tenemos un corazón abierto, Dios nos va a bendecir. Mire, yo no sé si usted se ha encontrado con la difícil tarea de olvidar. Y digo difícil tarea porque alguien ha dicho que no es fácil olvidar. Sobre todo cuando se trata de una ofensa o de un mal del que usted y yo hemos sido objeto. Amén. Alguien dijo, perdono, pero no olvido. Interesante. Pero también se dice que recordar es volver a vivir. ¿Verdad que sí? Algunas veces uno recuerda cosas y las vuelve a vivir. Es bonito, sobre todo cuando es algo agradable. Pero cuando no es agradable, entonces está tremendo. Nosotros tenemos que aprender qué dice la Biblia acerca de olvidar, qué dice la Biblia acerca de dejar. Pero para ello vamos a ver el concepto y el significado, una vez más, de esta palabra olvidar. Diga conmigo otra vez, olvidar. Significado, perder la memoria o el recuerdo de una cosa. No tener en cuenta algo. La definición de olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. Me gusta el significado y la definición. Perder la memoria o el recuerdo de una cosa, no tener en cuenta algo, y la definición olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. Usted y yo debemos de considerar el concepto olvidar desde una perspectiva bíblica. Amén. Por ejemplo, mire, usted y yo debemos de olvidar lo que nos hace daño. Amén. Hay cosas que cuando uno olvida, cuando uno no trae a la memoria, no recuerda, le producen a uno muchos problemas. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, imagínense el esposo que olvida el aniversario de bodas. No sabe en la que se metió. Amén. Esas son cosas que uno no debe de olvidar. El día del cumpleaños de la esposa, el aniversario de bodas, etcétera, etcétera. Hay cosas que uno no puede olvidar. Sin embargo, hay muchas cosas que usted y yo debemos de olvidar que nos hace mucho daño. Recuerde, dicen que recordar es volver a vivir. Usted y yo debemos de olvidar de acuerdo a cómo Dios hace con usted y conmigo en relación a nuestros pecados. La Biblia dice que de la misma manera como Dios nos perdona, debemos perdonarnos nosotros nuestras ofensas. Amén. ¿A poco Dios perdona, pero no olvida? Dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados, los sepulta en lo más profundo del mar y no los vuelve a traer a la memoria. Es decir, que los olvida. Amén. De la misma manera usted y yo tenemos que perdonar las ofensas que nos hacen los demás y entonces no volverlas a traer a la memoria. ¿Sabe usted que la mayoría de los problemas que usted y yo tenemos día con día es porque nos encanta ir a pescar donde Dios sepultó nuestros pecados y entonces sacamos a la luz todo el tiempo lo que los demás nos hicieron? Pero acuérdese, usted también, yo también hice de las mías. Y así como usted pesca de otros, otros pescan de usted, otros pescan de mí. La Biblia dice que usted y yo tenemos que olvidar en la misma manera como Dios olvida en relación a nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. El pecado suyo y el pecado mío es lo mismo. Amén. Quizá usted se robó $10 y yo me robé $1,000.
Es lo mismo, nada más que yo fui más listo. ¿Sí me está captando usted? De la misma manera como Dios nos perdona, usted y yo debemos de perdonarnos. Olvidar. Enfrentamos día con día, usted y yo, situaciones bien difíciles, hermano. Todos los días, la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Usted y yo cada mañana enfrentamos, ya el simple hecho, mire, de abrir nuestros ojitos es una bendición. Dan gloria a Dios por eso. Pero al mismo tiempo de abrir una bendición, ya enfrentamos muchas cosas difíciles que se nos van a presentar a lo largo de todo el día. Las mujeres, por ejemplo, empiezan, ¿qué me voy a poner? Sí, parece que ese es uno de sus más grandes desafíos de ellas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué tengo que ir para allá? ¿Tengo que ir para acá? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer...? Ya cada día, mi hermano, trae su propio afán. Y cada día enfrentamos situaciones difíciles. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. El problema es que usted y yo nos complicamos más el día cuando voluntariamente decidimos olvidar algunas cosas. Mire, se lo voy a poner así. Nos complicamos la vida cuando no olvidamos como Dios olvida. Y nos complicamos la vida porque además olvidamos algunas cosas que no debemos de olvidar. Si usted se da cuenta ahí en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted y yo no debemos de olvidarnos de todas las cosas que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con nosotros. El problema que tenemos es que nos olvidamos de dónde vienen todas esas cosas buenas. Y nos olvidamos de todo lo que Dios, mire, a empezar, algunos de nosotros, mi hermano, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y la Biblia dice que Dios nos sacó del lodo cenagoso, de la pudredumbre del pecado. A todos y a cada uno de nosotros, ¿eh? Si usted se ofende, discúlpeme, pero la Biblia dice que a todos Dios nos sacó de la mugre del pecado. Pero a veces como que se nos olvida de dónde venimos. No es que nosotros tenemos que recordar eso, pero no debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso nos lleva a estar agradecidos y temerosos en nuestro diario caminar. Pero tal parece que nosotros no nos acordamos todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Para empezar, Cristo murió en la cruz en lugar suyo y mío. Ahí tiene usted. ¿Ya lo olvidó? Ahí es donde usted y yo deberíamos de haber terminado. Sin embargo, Dios hizo eso por usted y por mí. No lo olvidemos, que fue por gracia y que fue por su amor. Deuteronomio 5:15, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esta escritura hace referencia exclusivamente al pueblo de Israel. Amén. Pero en un sentido espiritual, usted y yo somos el pueblo de Israel. Amén. Esta escritura habla específicamente de una región geográfica específica en el mundo, que es Egipto. Amén. Pero Egipto, espiritualmente hablando, se refiere al mundo, y el mundo, todo lo que contiene que llevar con el pecado. Amén. Así que si usted y yo somos el Israel espiritual y Egipto tiene que ver con el mundo, dice la Biblia para usted y para mí en esta parte, no olvides que Dios nos sacó del mundo, del pecado. Amén. Y luego dice que nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Dan gloria a Dios.
Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes, que no olvides, que el día de reposo. ¿Sabe para qué era el día de reposo, mi hermano? Para descansar. No, discúlpeme, el día de reposo no era para descansar. El día de reposo se hizo a causa de Dios y no a causa del hombre. El día de reposo no se hizo para que usted y yo descansáramos, sino para que cesáramos de hacer cualquier clase de actividad para dedicarnos enteramente ese día en adorar y en agradecer a Dios. Pero se nos ha olvidado. ¿Usted cree que Dios pasa por alto lo que nosotros deliberadamente olvidamos? No, mi hermano. ¿Se acuerda de dónde nos sacó? Hay que acordarnos de dónde nos sacó. Cuando yo recuerdo de dónde me sacó, entonces eso me lleva a estar temeroso de Dios, agradecido a Dios y esperando cualquier oportunidad para poder demostrar esa gratitud y ese amor. Usted y yo de repente debemos de recordar de dónde nos sacó. No para vivir en el pasado. Amén. Pero alguien dijo que si una persona olvida su pasado, entonces está destinado a volverlo a vivir. Acuérdese, me acuerdo de dónde me sacó para estar alerta y atento a no volver allá. Dice amén. Bien, usted y yo tenemos que olvidar muchas cosas que no nos convienen. Pero no debemos de olvidar todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Amén. Hay algunas cosas muy interesantes que recordar. Pero lo más importante es no olvidar todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Vaya en su Biblia, por favorcito, a Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjese qué interesante, ¿eh? Dios dice que Él nos ha perdonado, amén, borró nuestras rebeliones, nuestros pecados, no va a volver a traerlos a la memoria, porque por amor a Él mismo. Ah, caray, ¿cómo? O sea, Dios no me perdonó porque le pedí perdón. Dios provocó que usted y yo le pidiéramos perdón por amor a Él mismo. De manera que eso me lleva a pensar en algo bien interesante, mi hermano. Imagínese el amor tan grande que se tiene Dios, que eso provocó que nos amara a usted y a mí, que nos perdonara a usted y a mí. Usted y yo le pedimos perdón a Dios por el amor que se tiene. Amén. Eso quiere decir que usted y yo no merecemos el perdón de Dios, pero por amor a Él mismo, Él dice, te perdono. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces no perdonamos o no olvidamos en el concepto que estamos manejando? Cuando alguien nos ofende, ¿por qué no nos estamos teniendo el suficiente amor a nosotros mismos? De tal manera que, mire, hay algunas cosas que usted y yo tenemos que olvidar. Amén. Y hay otras cosas que no podemos olvidar. Usted decide qué olvida y qué no olvida. La balanza en usted y en mí es que regularmente no olvidamos todas esas cosas que guardamos aquí para, mire, pídale mejor a Dios que no le dé la oportunidad de restregarle en la cara lo que le hizo a aquella persona, por favor. Dele vuelta a la página y olvide. Porque algunos tenemos unas maletas ahí repletas de esas ocasiones, ¿no? Para cuando se ofrezca, ¿no? Es que además si se ofrece,
Y hay algunas cuantas cosas que usted realmente necesitamos no olvidar de parte de Dios. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo olvide, porque por eso usted y yo tenemos vida ahora, por el amor de Dios. Amén. Entonces, mire, usted y yo tenemos que olvidar todo aquello que no nos hace bien. Es que ¿cómo se puede olvidar tal? Yo no sé cómo se puede olvidar. Pero usted tiene que buscar la ayuda de Dios para olvidar aquello que no le conviene, que no le edifica y que le está dañando. Recuerde que dicen que recordar es volver a vivir. Amén. El término olvidar, el concepto olvidar, acuérdese, es no tener en cuenta algo. Mire, no me crea, no está el doctor esta mañana. Ya pronto vamos a tener una doctora aquí en la iglesia. Pero no me crea, parece ser que algunas enfermedades se han llegado a desarrollar en la vida de una persona a causa de la amargura, el resentimiento que uno guarda en su corazón por el simple hecho de no olvidar. Y parece ser, no me crea, que eso ha provocado o ha desarrollado algún tipo de cáncer en la persona que deliberadamente decide no olvidar lo que le hace daño. Mejor no olvide lo que Dios ha hecho por usted. Eso sí es bueno. Amén. Número 2, diga conmigo, dejar. Significado: permitir que se haga una cosa o el modo de hacerla, interrumpir o detener una acción, soltar algo, retirarse o apartarse de algo o de alguien, consentir, permitir, no impedir. La definición de dejar tiene que ver con abandonar y está ligado ¿a qué cree? A olvidar también. Ciertamente que existen muchas cosas que usted y yo debemos de olvidar. Amén. Y hay muchas otras cosas que no debemos dejar. Mire, parece como que estoy en un trabalenguas entre olvidar, dejar, no recordar, recordar, no olvidar, etc. Pero la Biblia nos dice que usted y yo tenemos la facultad de poder tomar nuestras propias decisiones, lo que comúnmente llamamos el libre albedrío, aunque esa expresión no está en ninguna parte de la Biblia. Amén. Sin embargo, eso quiere decir que Dios nos deja, digan conmigo, nos deja a usted y a mí hacer lo que bien nos parezca. Amén. Dios permite que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Dios nunca va a tomar una decisión por usted o por mí. Amén. Dios quiere que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Dice amén. Nosotros entonces deberíamos de tomar en cuenta la palabra de Dios para tomar cada decisión. Y en relación a eso, entonces nosotros hacer de lado o dejar algunas cosas que no nos son convenientes. Mire, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hoy en día las aerolíneas están limitando mucho el equipaje al usuario. Antiguamente no era así, pero hoy en día están limitando mucho el equipaje. Yo me pongo a pensar, es lo mismo que usted y yo debemos de hacer en la vida. Debemos de evitar traer mucho equipaje. La mayoría de las cosas que nosotros albergamos en una maleta cuando vamos a salir de viaje, muchas de ellas no las usamos. O algunas las usamos, pero porque somos muy desconsiderados. En la vida algunas veces traemos una maleta llena de muchas cosas que nunca vamos a usar.
y que nos sería muy bueno dejar de lado. No que sean cosas malas, pero tampoco son cosas que nos traen un beneficio. Mire, hablando como cristianos, usted y yo tenemos que dejar de lado, acuérdese, interrumpir una acción, soltar algo, retirarse, apartarse de algo, consentir, permitir, etc. Eso significa dejar. Usted y yo lo primero que tenemos que dejar de hacer, ¿sabe qué es? ¿Qué cree? Pecar en todos sus sentidos. Mire, no lo busque, yo lo voy a leer en la versión Nueva Internacional, lo que dice 1 Corintios 5, 7 y 8, dice: por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. ¿Sabe? Honestamente, le estamos batallando mucho en nuestro diario vivir porque no hemos dejado de pecar. Usted dirá, ¿y eso es posible? Yo creo que es posible dejar de pecar deliberadamente. Usted y yo cometemos pecados. Amén. Cometemos pecados, pero no practicamos el pecado. Son dos cosas diferentes. Cometemos pecados cuando, por ejemplo, dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se acuerda del concepto dejar? Dejamos de hacer algunas cosas y eso nos lleva a cometer pecado. Por ejemplo, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es ayunar? O más bien, ¿alguien sabe lo que es no? ¿Alguien no sabe lo que es ayunar? Yo quiero creer que alguna persona hay aquí que no sepa qué es ayunar. Entonces, ¿todos entendemos lo que es ayunar? Pero la verdad es que no lo practicamos. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar. Y entonces ese dejar nos lleva a ¿qué cree? Usted y yo no practicamos el pecado, pero cometemos pecados porque dejamos de hacer muchas cosas. Usted y yo ya decidimos no pecar, amén, porque venimos a Cristo. Ya el Señor nos limpió de pecado y somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos ya un lugar en el cielo, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Pero muchos aún continuamos cometiendo pecados. Aún seguimos haciendo cosas que deberíamos de haber dejado, pero que todavía las venimos haciendo. El concepto de dejar tiene que ver con dejar de hacer algo. Muchos de nuestros problemas, yo creo que la mayoría de ellos, es porque usted y yo dejamos de hacer algo que empezamos a hacer bien. Oiga, pastor, pero ¿y cómo le puedo hacer para ser un buen cristiano? Haz o vuelve a hacer lo que estabas haciendo al principio. Dejamos de hacer muchas cosas y eso nos ha complicado la vida. Muchas cosas que pasan en nuestras vidas es porque usted y yo dejamos de hacer algunas cosas que veníamos haciendo buenas. ¿Se acuerda cuando usted conoció a Cristo? Uy, hermano, usted quería devorarse este libro. Pero fue pasando el tiempo y dejó de hojearlo. Bueno, algunos hasta dejaron de traerlo a la iglesia. ¿Se acuerda cuando usted empezó su vida cristiana? Todo lo que hacía, quería orar por todo mundo, quería orar por todo.
Hoy con trabajos damos gracias por los alimentos. Dejamos de orar. Dejamos de buscar dirección a Dios. ¿Se acuerda? Usted y yo no tenemos que hacer cosas extraordinarias. No, es que usted nos demanda mucho, usted exige. No, yo no. En todo caso sería Dios, pero Dios no pide más que lo que usted y yo ya sabemos hacer, que veníamos haciendo al principio, pero que dejamos de hacer. Mire, honestamente, no levante la mano, ni diga amén, ni ay diga. Pero algunos de nosotros pasan días que no leemos la Biblia y pretendemos que Dios nos bendiga. No se vale, hermanito, no se vale, hermanita. Algunos de nosotros, la verdad, pasan días que no oramos a Dios, la verdad. Y entonces pretendemos que Dios nos bendiga. No se vale, la verdad, no se vale. Algunos de nosotros tiempo que no hemos tenido un ayuno en el cual queremos tener una mayor comunión con Dios. Pero pretendemos que Dios nos bendiga. No se vale. Pero mire, se la voy a poner más sencillita. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, pero hemos dejado de congregarnos, y entonces eso nos lleva a muchos problemas. Por un lado nosotros estamos decidiendo perdónenme la expresión, con enjundia, no olvidar lo que nos han hecho. Nada más vamos a estar más amargados. Por otro lado, hemos decidido con indiferencia olvidar los beneficios que hemos obtenido de Dios. Por un lado, no dejamos de hacer deliberada o conscientemente todo aquello que no le gusta a Dios. Casi queremos decirle a Dios como a veces le decimos a la gente, pues así soy yo, si te gusta, Uy, espérame. Eso se lo puede usted decir al esposo, a la esposa, al vecino, al amigo, etcétera, pero a Dios no. Y cuando usted y yo no dejamos de hacer lo que a Dios no le agrada, haga de cuenta que le estamos diciendo, pues mira, señora, así soy yo, si te gusta, y si no, pues búscale. Consciente o inconscientemente, no dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y de la misma manera, por el otro lado, consciente o inconscientemente, dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces estamos ante una disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Olvidar lo que tengo que olvidar, que Dios ya olvidó? ¿O no olvidar lo que me va a traer dolor y me va a traer amargura y resentimiento y mal? Usted dice. Estoy en la otra disyuntiva de dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y que además no me va a producir ningún bien. Amén. O retomar lo que he dejado de hacer que Dios pide de mí. No hay mucha complicación, la verdad. No hay mucha complicación. No se trata que nos salgan alitas aquí atrás. Se trata nada más de hacer lo que debemos de. Punto. Yo quiero invitarle para que esta mañana, mire, cerré con este versículo de Hebreos 10, 25, porque una de las primeras cosas que nosotros empezamos por hacer en nuestra
en nuestro declive espiritualmente hablando es que dejamos de congregarnos. ¿Se acuerda que una de las cosas que veíamos de recordar es que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto para que ¿qué? ¿No se acuerda usted? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes ¿qué? El domingo, punto. Muchos problemas tenemos usted y yo porque dejamos de congregarnos, porque nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y entonces olvidamos que Dios quiere que guardemos el día de reposo. Es decir, que por lo menos, una vez a la semana nos dediquemos a adorar y agradecerle a Dios por todas sus bendiciones. Hemos dejado de congregarnos. Y esa es la manera en cómo el diablo pues gana parte de la batalla y entonces no dejamos de hacer algunas cosas. La invitación esta mañana, mi hermano, es la siguiente. Deje de hacer lo que no le agrada a Dios. Olvide todas las ofensas que le han hecho. Recuerde todas las bendiciones de Dios y retome lo que ha dejado de hacer. Nada más. No hay mucha ciencia. Amén.